Bien, en esta oportunidad, continuando con los videos anteriores donde empezamos a hablar de factorización de polinomios, ¿sí? Hablamos del teorema de Gauss y vimos distintas situaciones que se pueden presentar, vamos a continuar con la factorización. Vamos a empezar con los casos de factoreo, pero previamente vamos a ver algunas cuestiones importantes que no hemos hablado en videos anteriores, lo vamos a comentar ahora, y que sí van a ser necesarias para poder encarar lo que viene después. Y algunas otras cuestiones que tienen que ver con divisibilidad de polinomios, ¿sí? Con divisibilidad de polinomios que, bueno, no se habló en videos anteriores y lo vamos a volcar ahora, ¿sí? Como para no dejarlo pasar por alto y también tenerlo presente, ¿no? Algunas otras cuestiones, algunas otras propiedades de las cuales cumplen las operaciones entre polinomios, en este caso la divisibilidad, que además, como ya hemos visto en videos anteriores, ¿no? El concepto de divisibilidad está presente a la hora de poder hallar las raíces de un polinomio cuando aplicábamos, por ejemplo, Ruffini reiteradas veces y demás, o como por ejemplo cuando sabemos que un número alfa cualquiera es raíz de un polinomio, entonces dicho polinomio va a ser divisible por el polinomio x menos esa raíz alfa, ¿sí? Así que el concepto de divisibilidad también está presente explícita o implícitamente a la hora de hallar raíces de un polinomio. Y para poder ver los casos de factoreo vamos a necesitar previamente tener una pequeña idea de polinomios en varias variables, porque justamente a la hora de factorear o factorizar polinomios, como vamos a ver, no tienen que por qué ser en una variable, sino que podemos tener polinomios en varias variables o indeterminadas, ¿sí? Entonces, retomemos un poquito el concepto de divisibilidad de polinomios, ¿sí? Acá tenemos algunas cuestiones a tener presente a la hora de trabajar con la divisibilidad. Por ejemplo, definición, ¿sí? Tenemos que el polinomio b de x divide al polinomio a de x. Recuerden que cuando yo tengo una barra vertical significa que el polinomio, es decir, todo lo que está a la izquierda de la barra vertical divide a todo lo que está a la derecha de la barra vertical, ¿sí? Todo lo que está a la izquierda sería el divisor y todo lo que está a la derecha sería el dividendo. Entonces, el polinomio b de x divide al polinomio a de x sí y solo si, y esto ya lo sabemos, ya lo hemos dicho cuando vimos división de polinomios, acá lo vamos a volver a reiterar, ¿no? Decíamos que el polinomio b de x divide al polinomio a de x si y solo si existe otro polinomio q de x llamado cociente, ¿sí? O resultado de la división, tal que al polinomio dividendo a de x lo podemos escribir o va a ser igual al polinomio divisor b de x por el polinomio cociente, es decir, el dividendo es igual al divisor por el cociente. Fíjense que el resto no hay, el resto va a ser nulo y es obvio que va a ser así porque si estamos diciendo que el polinomio b divide al polinomio a, eso significa, ya lo hemos dicho en videos anteriores y acá lo volvemos a reiterar, eso significa que el resto de la división va a ser nula, es decir, que la división va a ser exacta. Cuando justamente tenemos un resto nulo o cuando la división es exacta, vamos a decir que este polinomio divide a este otro, o también se puede decir que el polinomio a de x es divisible por b de x. Es decir, vamos a decir que b de x divide a de x, o equivalentemente podemos decir que el polinomio a de x es divisible por b de x. Eso justamente cuando la división es exacta, es decir, cuando el resto de la división es nulo. Por lo tanto, en esta situación vamos a decir que el polinomio a de x es múltiplo del polinomio b de x. Cosa que es cierto, porque al polinomio a de x lo vamos a poder escribir como el polinomio b de x por otro polinomio, donde este otro polinomio obviamente puede ser un polinomio constante o un polinomio en x. Pero en este caso vamos a decir que el polinomio a de x es múltiplo del polinomio b de x. En analogía con los números reales, ¿no? Cuando yo digo que 6 es múltiplo de 3, ¿por qué? Y porque 6 yo lo puedo escribir como 3 por 2. Entonces 6 es múltiplo de 3.
Bueno, la analogía la podemos llevar acá a los polinomios. El polinomio a de x va a ser múltiplo del polinomio b de x. ¿Por qué? Y porque el polinomio a de x lo vamos a poder escribir como el polinomio b de x por otro polinomio q de x, llamado cociente de la división. Por ejemplo, fíjense en el caso A, vamos a decir que el polinomio constante 3 divide al polinomio cuadrático x al cuadrado más 1. Pues al polinomio cuadrático x al cuadrado más 1, por ejemplo, lo podemos escribir como 3 por 1/3 de x cuadrado más 1/3. Cosa que es cierto, porque si ustedes hacen acá distributiva, efectivamente volvemos a obtener x al cuadrado más 1. En realidad los polinomios constantes siempre van a dividir a cualquier polinomio, porque justamente a esos polinomios lo vamos a poder escribir como el polinomio constante por otro polinomio, de tal manera que cuando distribuyamos volvamos a obtener el polinomio original, ¿sí? Entonces acá tenemos que el polinomio constante 3 divide al polinomio x al cuadrado más 1, ¿sí? En este caso. Ejemplo B. El polinomio lineal x menos 1 divide al polinomio cuadrático x al cuadrado menos 2x más 1. Pues al polinomio cuadrático x al cuadrado menos 2x más 1 lo vamos a poder escribir como el polinomio divisor x menos 1 por otro polinomio que en este caso es el mismo, por x menos 1. Si ustedes hacen x menos 1 por x menos 1 todas sus distributivas, volvemos a tener el polinomio cuadrático x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Entonces tenemos que el polinomio lineal x menos 1 divide a x al cuadrado menos 2x más 1, o equivalentemente podemos decir que el polinomio x al cuadrado menos 2x más 1 es divisible por el polinomio lineal x menos 1. Se puede decir de cualquiera de las dos maneras. En el ejemplo C, acá ya no. ¿Ven? Acá tenemos que el polinomio cúbico x al cubo no divide, porque fíjense que tenemos la barra tachada o cancelada. El polinomio cúbico x al cubo no divide al polinomio cuadrático x al cuadrado más x. ¿Sí? Pues supongamos que sí. Supongamos que lo dividiese. Es decir, acá la justificación o acá la demostración de que el polinomio cúbico no divide al polinomio cuadrático, lo vamos a hacer por un método que ustedes conocen de lógica, que es el método por el absurdo. ¿Sí? Que es el método por el absurdo. En este caso, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que el polinomio cúbico, ¿sí?, divide al polinomio cuadrático, y efectivamente vamos a llegar a una contradicción o a un absurdo. Y justamente la contradicción o el absurdo surge de haber supuesto que el polinomio cúbico divide al cuadrático. Por ende, el polinomio cúbico no divide al cuadrático. Es decir, estamos utilizando uno de los métodos de demostración, que es el método por el absurdo, ¿sí? Recuerden que de lógica ustedes tienen el método directo, el método por el absurdo, el método indirecto, el condicional asociado. Digo, existen diferentes métodos en lógica, lógica clásica me refiero, ¿sí? A la hora de hacer una demostración matemática. Bueno, el usar el método por el absurdo es una herramienta muy buena y se usa mucho en el campo de la matemática cuando uno quiere demostrar algún teorema, alguna propiedad, ¿sí? En este caso, fíjense, suponemos que el polinomio x al cubo divide a x al cuadrado más x. Entonces, por definición, el polinomio cuadrático x al cuadrado más x lo vamos a poder escribir como el polinomio divisor x al cubo por un cierto cociente q de x. Es decir, yo estoy suponiendo que sí, que el polinomio x al cubo divide a este. Entonces, al dividendo lo vamos a escribir como el divisor por el cociente, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es trabajar con el grado en ambos miembros, porque acá tenemos una igualdad, ¿sí? Entonces, el grado del polinomio del miembro izquierdo, el grado del polinomio cuadrático, x al cuadrado más x, es 2, porque justamente es la potencia más alta. Y en el miembro derecho, el grado del producto de estos dos polinomios
el grado de x al cubo por el grado de q de x, recordemos de los primeros videos cuando vimos definición de polinomios, que el grado de un producto de dos polinomios es igual a la suma de los grados de los polinomios factores, ¿sí? De los polinomios intervinientes. Entonces, el grado del producto entre x al cubo y q de x es igual al grado de x al cubo, que es 3, más el grado de q de x, que no sé cuánto vale. Lo dejamos expresado así, grado de q de x. Ahora, si ustedes observan, acá me queda una ecuación donde tenemos que 2 es igual a 3 más el grado del polinomio q de x. Despejando el grado del polinomio q de x, tenemos que el grado de q de x, ¿quién es? Q de x es el cociente, es el resultado de haber hecho la división entre este polinomio y este, suponiendo que se puede hacer la división. Entonces, el grado de q de x, en este caso si despejamos, me queda menos 1. Y esto es absurdo porque por definición de polinomios, el grado de un polinomio es un número natural, ¿sí? Natural con el 0 para el caso de los polinomios constantes, ¿no? Si incluimos a los constantes, sería el grado de un polinomio son los naturales con el 0. Por lo tanto, no puede ser el grado de un polinomio un número negativo, ¿sí? No puede ser el grado de un polinomio un número negativo. Por ende, acá llegamos a un absurdo. ¿Y por qué llegamos a un absurdo? Llegamos a un absurdo porque supusimos de entrada que al polinomio x al cuadrado más x se lo puede escribir como el polinomio x al cubo por otro polinomio, ¿sí? Ahí está justamente el absurdo. Por lo tanto, el polinomio x al cubo no divide al polinomio x al cuadrado más x. Ya después, cuando veamos más adelante expresiones algebraicas racionales, porque acá estamos con expresiones algebraicas enteras. Cuando veamos expresiones algebraicas racionales, vamos a ver que esto sí, es decir, si yo trabajo con expresiones algebraicas racionales, ahí sí vamos a ver que el polinomio x al cubo divide a x al cuadrado más x. Es decir, yo ahí sí voy a poder tener que el polinomio x al cuadrado más x es igual a x al cubo por otra expresión. Pero esta expresión ya no va a ser un polinomio. Esta expresión ya no va a ser polinómica, sino que va a ser lo que se llama una expresión algebraica racional, ¿sí? Pero bueno, ya no serían polinomios, ya no estaríamos trabajando, ¿sí?, con expresiones algebraicas enteras, sino con expresiones algebraicas racionales. Pero bueno, como acá estamos trabajando con polinomios, tenemos que atenernos a las características de los polinomios. Es decir, no existe ningún polinomio que multiplicado por x al cubo me dé el polinomio x al cuadrado más x. Acá lo acabamos de demostrar utilizando el método por el absurdo. Bien, ¿qué propiedades podemos tener, acá, ¿sí?, a la hora de trabajar con el concepto de divisibilidad? Bueno, la divisibilidad de polinomios goza de ciertas propiedades interesantes. La primera de ellas es la reflexividad, ¿sí?, o propiedad reflexiva, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver, porque acá estamos trabajando con la relación de divisibilidad, ¿no? Cuando un polinomio divide a otro. Las relaciones, ¿sí?, son, en este caso, operaciones que gozan de ciertas propiedades, como ser reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica, etcétera, etcétera. Digo, hay ciertas propiedades, ¿no?, de las cuales gozan las relaciones. Según qué propiedades tengamos, vamos a tener relaciones, por ejemplo, de equivalencia, de orden. Bueno, ahí ya nos meteríamos en el campo de las relaciones, ¿sí? Para todo aquel que ya sabe el concepto de relaciones y demás, que después, a partir del concepto de relación, se deriva el concepto de función, ¿no? Obviamente, sabrá de qué es lo que estoy hablando. Y para los que no, bueno, simplemente lo van a aprender ahora como propiedades o características de las cuales goza, ¿no?, la divisibilidad entre polinomios. No nos vamos a meter mucho más que eso, porque tampoco no es el objetivo de este video hablar de el concepto de relación y sus propiedades. Pero entonces, decíamos que la divisibilidad de polinomios goza de ser reflexiva o, ¿sí?, cumple con la propiedad de reflexividad. ¿Por qué? Porque la propiedad reflexiva lo que establece es que todo polinomio es divisible a sí mismo. Ven que acá dice
a de x divide a de x, pues a de x lo podemos escribir como el mismo por 1. Es decir, que todo polinomio es divisible por sí mismo. A eso se lo llama propiedad reflexiva, ¿sí? Después también tenemos la propiedad transitiva o la transitividad. ¿Qué es lo que establece la propiedad transitiva? Que bueno, si un polinomio c de x divide a b de x y simultáneamente el polinomio b de x divide a de x, entonces el primero divide al último. Entonces c de x divide a de x. Vamos de vuelta. Si el polinomio c, si quieren saquémosle la x, si el polinomio c divide a b y el polinomio b divide a a, entonces el polinomio c divide a a. Es decir, se produce lo que se llama la transitividad, ¿sí? El corrimiento de esta divisibilidad de polinomios. Obviamente que estas propiedades se demuestran, ustedes ya las tienen en los apuntes, ¿sí? Que fueron subidos o mandados en su momento, tienen las demostraciones de estas propiedades que son muy sencillas, porque es aplicando reiteradas veces la definición de divisibilidad, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, la propiedad 3, que es muy interesante, que dice que si el polinomio b de x divide a un polinomio a' de x, ¿sí? Y el mismo polinomio b de x divide a otro polinomio, ¿sí? A segunda de x, es decir, que el polinomio b divide a dos polinomios. El polinomio b divide a un polinomio a' y el polinomio b divide a otro polinomio a segunda. Entonces, el polinomio b divide a la suma o resta de esos dos polinomios. Es decir, que lo que estamos diciendo es que si el polinomio b divide a este polinomio a' y el polinomio b divide a este otro a segunda, entonces el polinomio b me va a dividir también a la suma o resta de estos dos polinomios, que pueden ser iguales o distintos. Bueno, si son iguales es más que obvio, ¿sí? Pero si son distintos, la propiedad lo que me está diciendo es eso. Esto es muy parecido a la aritmética, ¿sí? Real, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo digo que el número 2, para que lo entiendan con un ejemplo numérico, si el número 2 divide al 4 y el número 2 divide al 6, entonces el número 2 divide a la suma o resta entre 4 y 6, cosa que es cierto, Bueno, lo mismo pasa con los polinomios en este caso. Esto es lo que establece la propiedad 3. Y la propiedad 4, ¿sí? La última, la que está abajo de todo, sí, que por ahí acá esta última parte salió un poquito torcida, ¿sí? Tenemos que si el polinomio dice, el último, estoy leyendo el último, si el polinomio b de x divide a de x, ¿sí? Si el polinomio b de x divide a un polinomio de x y tenemos un polinomio, otro polinomio, ¿sí? Un polinomio c de x perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, entonces b divide, acá lo que dice b divide a por c. ¿Qué es lo que me está diciendo esta última propiedad? Esta última propiedad me dice que si yo tengo un polinomio b que divide a un polinomio a de x, entonces b me divide a de x por cualquier otra cosa. Cuando digo por cualquier otra cosa me refiero por cualquier otro polinomio. Repito, si yo tengo un polinomio b que me divide a un polinomio a de x, entonces el mismo polinomio b me divide a de x por cualquier otro polinomio, que en este caso lo llamamos c de x. Eso es lo que estamos diciendo con esta última propiedad. Que como dije, todas estas propiedades obviamente que son demostrables, ¿sí? a partir de la definición de divisibilidad. Estamos enunciando ahora, bueno, porque nos habíamos olvidado de enunciarlas en videos anteriores, pero además también estas propiedades son interesantes porque a la hora de factorizar polinomios y demás se suelen tomar en cuenta. De hecho, por ejemplo, la definición, obviamente, de divisibilidad, ¿sí? Se la va a tomar en cuenta porque fíjense que a un polinomio lo estamos escribiendo como un producto de dos polinomios, ¿sí? Como en este caso, x al cuadrado menos 2x más 1, lo estamos escribiendo como un producto de él por él mismo, que son polinomios primos de grado más chico que el grado del polinomio original. Como ven, estamos factorizando el polinomio.
¿sí? Así que el concepto de divisibilidad entre polinomios está metido dentro del concepto de factorización, ¿sí? O factoreo entre polinomios. Aunque por ahí no aparezca como con el nombre de divisibilidad, pero como decíamos, estas propiedades, ¿sí? Se van a ir metiendo, ¿sí? Estas operaciones, estas propiedades, se van a meter dentro del concepto de factoreo o factorización, o a la hora de factoriar expresiones algebraicas, ¿sí? Principalmente después cuando uno vea expresiones algebraicas racionales, ¿sí? Porque vamos a necesitar simplificar expresiones para reducir esas expresiones algebraicas racionales, y ahí obviamente que van a aparecer todo esto que estamos viendo de la factorización y cuestiones que tienen que ver con la divisibilidad. Bien, otra cuestión a tener presente para lo que viene después, que es los casos de factoreo, es tener en claro qué es un polinomio en varias variables. Varias variables o en varias indeterminadas, porque recuerden que lo que va entre paréntesis, las letras que van entre paréntesis serían las variables o indeterminadas. Que hasta ahora nosotros trabajábamos con polinomios en una variable, ¿sí? Porque lo que estaba entre paréntesis por lo general es la letra X, que no tiene que por qué ser la letra X, porque yo puedo tener otro tipo de letra, ¿sí? Pero clásicamente o normalmente se utiliza la letra X, ¿sí? Bien, pero también podemos tener polinomios en varias variables o indeterminadas. Y esto aparece en infinidades de aplicaciones, porque por ejemplo muchas de las fórmulas matemáticas o las fórmulas físicas, ¿sí? O químicas, aparecen expresiones en varias variables, ¿sí? Aparecen expresiones en varias variables. Cuando, por ejemplo, yo digo fuerza es igual a masa por aceleración, yo estoy diciendo que la fuerza, que es un concepto físico, depende de una masa y de una aceleración. Del punto de vista matemático, yo eso lo puedo expresar como un polinomio f de fuerza que depende de dos variables, m para la masa y a para la aceleración. Ahí yo estaría trabajando con un polinomio de dos variables, m y a. Lo que pasa es que en el caso de la física, ahí le vamos a dar sentido a las variables. La m me va a representar masa, la a me va a representar aceleración, la f me va a representar fuerza. Digo, ahí ya le estamos dando un sentido, estamos encontrando un modelo. Acá estamos trabajando de manera abstracta. Un polinomio es una expresión algebraica, ¿sí? Abstracta, que después eso yo lo puedo llevar en el campo, por ejemplo, al campo de la física, y ahí sí tiene una representatividad, ¿no? Lo que significa cada una de las letras. Acá las letras no significan nada, ¿sí? Son variables o indeterminadas o las formas de simbolizar a estos objetos matemáticos llamados polinomios. Pero después esto tiene significatividad cuando lo llevamos a un modelo, en este caso, por ejemplo, a la física, a la química o a la matemática misma, por ejemplo, cuando hallamos áreas de superficies o volúmenes de cuerpos y demás, donde aparecen fórmulas matemáticas para hallar áreas o para hallar volúmenes, donde ahí cada letra tiene una significatividad, tiene un sentido, tiene un significado, ¿sí? Bien, en esos casos vamos a tener ya expresiones algebraicas o polinomios en varias variables, ¿sí? O podemos tener expresiones algebraicas racionales en varias variables. Entonces, ¿qué son los polinomios en varias variables? Bueno, la palabra lo dice. Los polinomios en varias variables son aquellos que dependen de más de una variable o indeterminada. ¿Cuántas puede tener? Las que uno quiera. No infinitas, obviamente. No infinitas variables o indeterminadas, pero uno puede tener las que uno quiera o las que uno necesite, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un polinomio en dos variables. Fíjense, p de x, y. Acá las variables o indeterminadas son tanto la x como la y, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el polinomio p de x igual a 2x al cuadrado menos 3xy al cuadrado más un medio de ix menos 2. Ahí tenemos un polinomio en dos variables que consta de 1, 2, 3, 4 términos. Consta de 4 términos. Ya acá fíjense que para los polinomios en varias variables no vamos a escribirlo en forma genérica como escribíamos a los polinomios en una variable, ¿se acuerdan? Como a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, porque esa sería la estructura para un polinomio en una variable. Como acá ya aparece más de una variable, ¿sí? No vamos a tener ese tipo de estructura. Pero por ejemplo, sí podemos determinar por analogía a los polinomios en una variable,
en los polinomios en varias variables podemos determinar el grado. ¿Y qué va a ser el grado? Bueno, ¿se acuerdan que para los polinomios en una variable, el grado era el exponente más alto, ¿sí?, que aparecía, el exponente más alto que aparecía en el polinomio, ¿sí? Aquella variable indeterminada que estuviera elevado al número más alto, que ese número es, mejor dicho, un número natural con el 0, ¿sí? No puede ser negativo porque entonces ya no sería un polinomio. Entonces, si miramos bien acá, claro, acá tenemos varias variables y entonces, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y hay un criterio. En este caso lo que se hace es, cuando tenemos polinomios en varias variables, ¿sí?, me fijo cada término, ¿sí?, término a término, me fijo a cuánto está elevado cada una de las variables, ¿sí?, y sumo esos exponentes. Y esto lo hago término a término. Y después me fijo cuál de todos es el más alto. Es decir, cuál es la suma más grande. Y la suma más grande, ¿sí?, la suma de exponentes mayor, ese es el que me va a determinar el grado del polinomio. Ese es el criterio que se utiliza para polinomios en varias variables. Entonces, fíjense, el primero yo tengo 2x al cuadrado. Eso sería una expresión, ¿sí?, o un monomio de grado 2. Por eso acá abajo puse 2. Acá yo tengo 3xy al cuadrado. Fíjense que la x está elevada a la 1, la y está elevada a la 2, 1 más 2, 3. Así que este término tiene grado 3. Después el otro es un medio de y por x. La y está elevada a la 1, la x está elevada a la 1, 1 más 1, 2. Así que este término tiene grado 2. Y el último, 2 o menos 2, como quieran, es un polinomio constante, ¿sí?, es un monomio, es un término constante de grado 0. De grado 0. Entonces, si nos fijamos bien, el primer término tiene grado 2, el segundo tiene grado 3, el tercero tiene grado 2 y el cuarto tiene grado 0. De los 3, me quedo con el más alto, 3. Por lo tanto, dado por este término. Por lo tanto, este polinomio, ¿sí?, es de grado 3. Ese polinomio de dos variables es de grado 3, porque es el que justamente, ¿sí?, es la suma de los exponentes más alta que aparece en su expresión. Bueno, eso lo podemos generalizar, ¿no?, matemáticamente, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que el grado de un polinomio en varias variables, fíjense que acá cuando uno generaliza, ya uno no usa la letra x, y, z, ¿sí?, sino que se suele utilizar, por ejemplo, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, puntos suspensivos, x sub n, para la cantidad de variables que tenga el polinomio. Es lo que se suele hacer cuando uno generaliza, ¿sí? En vez de usar yo acá, podría haber puesto x, y, z, pero ¿y qué tengo que poner? Se me acabó, después de la z tengo que poner a, b, c, d. Entonces, para no hacer eso, se suele poner x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, ¿sí? Yo podría escribirlo también de esa manera. De hecho, el polinomio que está escrito arriba, también yo lo podría escribir de esa manera. Donde dice x, poner x sub 1 y donde dice y, poner x sub 2. Entonces me quedaría 2x sub 1 al cuadrado menos 3x sub 1 por x sub 2 al cuadrado más un medio de x sub 2 por x sub 1 menos 2. También se puede usar ese tipo de escritura. En vez de usar x y z, que es lo tradicional, se puede usar como variables x1, ¿se acuerdan que yo ya lo dije? X sub 1 o x1, x sub 2 o x2, x3, x4, x5 como variables, ¿eh? Entonces, el grado de un polinomio de n variables, porque fíjense que vamos de 1 a n, el grado de un polinomio de n variables, ¿sí?, o indeterminadas, variables o indeterminadas, va a ser igual al máximo de los grados. Ven, acá dice gr sub k. Gr sub k significa el máximo de los grados, ¿sí?, que yo puedo tener, tal que ese grado, gr sub k, que es uno genérico, pertenece a los naturales con el 0 y justamente es un grado, gr sub k es el grado de cada uno de los términos. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo es que el grado de un polinomio de n variables va a ser igual al máximo de los grados intervinientes. Va a ser igual al máximo de los grados intervinientes de cada término. Si yo lo llevo al ejemplo que tenemos ahí arriba, fíjense, el grado del polinomio p de xy, que es este que acabamos de ver acá arriba, el grado del polinomio p de xy es igual al máximo
de los grados de los términos que yo tengo ahí. ¿Cuáles serán los grados? 0, 2 y 3. Ven, acá está puesto. El máximo 0, 2, 3. 0, 2, 3 son los grados de cada uno de los términos. Me quedo con el máximo, con el más grande. ¿El más grande cuánto es? 3. Que era lo que habíamos dicho al principio. El grado del polinomio p de xy posee grado 3. Porque es el máximo de los grados de los términos intervinientes. Eso es lo que me está diciendo esto que yo tengo acá. Que el grado de un polinomio de varias variables es igual al máximo, al más grande de los grados de los términos de la expresión que a mí me den. Para nuestro ejemplo, 3. Porque el máximo entre 0, 2, 3 efectivamente es 3. Ahí tenemos el grado del polinomio. Vamos con otro ejemplo. Fíjense, acá tenemos el polinomio Q de variables o indeterminadas X y Z. Este ya es un polinomio de 3 variables o indeterminadas, X y Z. Por ejemplo, X al cubo menos 3XZ al cuadrado más Y al cuadrado XZ menos 2Z al cuadrado más Y. Ahí tenemos un polinomio en 3 variables o indeterminadas. Si hacemos el mismo análisis que hicimos recién, el grado del primer término es 3, el grado del segundo término, fíjense que la x está elevada a la 1, la z está elevada a la 2, 1 más 2, 3, así que el segundo término tiene grado 3. El tercer término, la y está elevada a la 2, la x estaría elevada a la 1, la z estaría elevada a la 1, 2 más 1, 4, así que este término tiene grado 4. El que le sigue, z está elevado al cuadrado, así que este término tiene grado 2. Y el último está elevado a la 1, así que tiene grado 1. El último tiene grado 1. Entonces, según esta definición, me voy a quedar con el más grande. El más grande entre 1, 2, 3 y 4, ¿quién es? 4. Por lo tanto, el grado del polinomio Q, el grado de este polinomio en 3 variables o indeterminadas es 4, ¿sí? Esa sería entonces la idea, y de esa manera nosotros, ¿sí?, hallamos o determinamos el grado de un polinomio en varias variables, ¿eh? Después, obviamente, nosotros podemos sumar, restar, multiplicar o dividir polinomios en varias variables. Obviamente que ahí ya hay que tener mucho cuidado, porque si yo voy a sumar polinomios, por ejemplo, si yo voy a sumar, restar polinomios en varias variables, siempre se trata de sumar y restar, multiplicar y dividir polinomios que tengan la misma cantidad de variables y las mismas variables, ¿sí? Pero desde el punto de vista algebraico, yo puedo, por ejemplo, yo puedo multiplicar un polinomio en variables x e y con otro polinomio en variables x y z. Es decir, uno de 2 variables con uno de 3 variables. Del punto de vista algebraico yo puedo multiplicar, ¿sí? Podríamos multiplicar, podríamos dividir, como operación algebraica, puramente algebraica, podemos hacerlo. Pero se acostumbra, ¿sí?, se acostumbra que a la hora de operar con ellos, a la hora de sumar, restar, multiplicar y dividir, que sean polinomios que tengan la misma cantidad de variables y las mismas variables. Es decir, que si yo trabajo con un polinomio con x y con y, ¿sí?, que todos los otros que yo vaya a utilizar también sean polinomios con x y con y no con otras variables. ¿Va a estar mal? No, porque repito, del punto de vista algebraico, yo puedo operar con ellos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un polinomio x y lo multiplico por otro polinomio de variable y, x por y, ¿qué me da? Me da un nuevo polinomio, ¿sí?, que va a ser xy. Un polinomio en 2 variables donde estoy multiplicando cada una de ellas. Pero digo, a la hora de trabajar se acostumbra, no digo que sea obligación, pero se acostumbra a trabajar con polinomios, ¿sí?, que posean las mismas variables, ¿sí?, y la misma cantidad, obviamente, ¿no? Si yo digo las mismas variables, se sobreentiende que es la misma cantidad de variables. Para sumar, restar, no hay ningún inconveniente, porque se suma término a término, y por lo general se suman, si son términos semejantes, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 2x más 3x, son términos semejantes, entonces eso va a ser igual a 5x, porque estoy sumando las mismas variables. Pero si yo, por ejemplo, tengo 2x más 3y, ¿cuánto me da 2x más 3y? Y bueno, 2x más 3y me va a dar 2x más 3y. Ahí no hay vuelta que darle. Ahí no me va a dar 5 ¿qué? 5xy, no.
Es porque, yo siempre doy este ejemplo como si yo estuviera sumando 2 manzanas más 3 bananas. 2 manzanas más 3 bananas, ¿qué me va a dar? ¿5 qué? ¿5 manzanas bananas? No. 2 manzanas más 3 bananas me da 2 manzanas más 3 bananas. Ahí no hay vuelta que darle. Bueno, con las expresiones algebraicas como estas, con los polinomios en varias variables, obviamente que pasa lo mismo. Obviamente que va a pasar lo mismo, ¿sí? También decíamos, podemos multiplicar. Ahí ya no es necesario que los términos sean semejantes para poder multiplicar, ¿sí? Como yo dije recién, yo puedo hacer x por y el producto me va a dar xy, ¿sí? No es necesario que sean semejantes para multiplicar. Y para dividir tampoco. Pero en la división ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí sí, cuando yo trabajo con polinomios en varias variables, ¿sí? Si yo voy a hacer un polinomio de 2 variables con xy y lo voy a dividir por otro polinomio en 2 variables con xy, bueno, a la hora de dividir, ¿sí? Nosotros solamente sabemos dividir, como hemos hecho hasta ahora, con una sola variable, con una sola letra, con una sola indeterminada. Entonces, a la hora de dividir 2 polinomios, por ejemplo, este dividido este, y ambos tienen 2 variables, x e y, ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo. ¿A qué me refiero? Si yo la cuenta de dividir la voy a hacer respecto de x, y al polinomio lo voy a ordenar de mayor a menor potencia, porque acuérdense que para dividir se ordenaban los polinomios, ¿se acuerdan? Tanto el dividendo como el divisor se ordenaban de mayor a menor potencia. Entonces, si yo tengo 2 polinomios en 2 variables, con x, y ambos, y yo voy a hacer el primero dividido el segundo, entonces, me tengo que poner de acuerdo con respecto a qué variable voy a dividir. Lo voy a dividir lo voy a dividir por este otro, con respecto a x. Bueno, si yo lo hago con respecto a x, cualquier otra letra que aparezca en el polinomio se lo toma como una constante, se lo toma como si fuera un número, ¿sí? Entonces lo voy a ordenar de mayor a menor potencia, tanto el dividendo como el divisor, lo vamos a ordenar de mayor a menor potencia respecto de x, ¿sí? Que esa va a ser la variable preponderante, la variable principal. La división yo la voy a hacer respecto a la variable principal, que en este caso yo elegí que fuera la x. Cualquier otra letra que aparezca, por ejemplo la y, la voy a tomar como si fuera una constante, como si fuera un número, como si fuera un número. Ahora bien, yo puedo dividir, como dije, yo puedo hacer este polinomio dividido respecto de x y lo voy a ordenar, ambos polinomios, el dividendo y el divisor, lo vamos a ordenar de mayor a menor potencia respecto de x, ¿sí? Y si me falta algún término respecto de x, se completará con ceros, como se hacían las divisiones tradicionales. O también yo puedo dividir respecto de y, respecto de la otra variable. ¿Sí? Ahí voy a tomar como variable principal o variable preponderante a la otra variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, pero al revés. Tanto el dividendo como el divisor lo vamos a ordenar, pero ahora respecto de y, de mayor a menor potencia respecto de y. Y cualquier otra variable que aparezca, por ejemplo la x, la voy a tomar como si fuera una constante, como si fuera un número. Entonces, en el primer caso la división la hago respecto de x y me va a dar un resultado con x y con y. En el segundo caso, la división yo la puedo hacer respecto de y y me va a dar otro resultado con x y con y. ¿Van a ser iguales? No necesariamente, porque va a depender de la forma que tenga el polinomio. No necesariamente los dos resultados van a ser iguales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál tomo como resultado? Cualquiera de los dos. Porque justamente yo puedo hacer en el caso de la división, yo puedo dividir respecto a una variable o puedo dividir respecto a otra variable. Por eso es que ahí digo, uno se pone de acuerdo, ¿sí? O se toma la potestad, es lo que iba a decir, se toma la potestad de elegir, bueno, con respecto a qué variable. Salvo que en el enunciado de un ejercicio a mí me lo digan. Me digan, bueno, realizar las divisiones respecto a x. Ah, bueno, entonces ya me están diciendo que todas las divisiones las voy a hacer respecto a la variable x. Por lo tanto, cualquier otra letra que me aparezca, la voy a tomar como una constante, como si fuera un número. Ahora, si no me dicen nada en el enunciado, uno tiene que tomar el criterio de decir, bueno, la división la voy a hacer respecto de x o la división la voy a hacer respecto de y, ¿sí? O la hago las dos. Si por ahí me lo piden, hago respecto de x y hago respecto de y. Y como dije, a la hora de hacer las dos divisiones respecto a una variable o respecto a la otra, no necesariamente las respuestas van a ser iguales. No necesariamente van a ser iguales, ¿eh? Así que entonces, a la hora de dividir polinomios en varias variables, uno se tiene que poner de acuerdo con respecto a qué variable, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la división, que sería la variable preponderante, ¿sí? O la variable principal. Bueno, yo voy a dividir, ¿sí? Estos dos polinomios
respecto de x, o voy a dividir estos dos polinomios respecto de y, o voy a dividir estos dos polinomios respecto de z, si tiene tres variables, y así sucesivamente. Ahora, para multiplicar, para sumar y para restar, ahí no, como dije recién, uno siempre suma, resta o multiplica, ¿sí?, términos semejantes, pero no tienen que por qué ser semejantes, ¿sí? Yo puedo multiplicar, sumar o restar términos con variables diferentes, ¿sí?, que no hay ningún problema. Como recién decíamos el ejemplo de las manzanas y de las bananas. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Para los polinomios en varias variables, simplemente hay que tener presente, ¿no?, que estoy trabajando con varias variables simultáneamente. Para sumar, restar y multiplicar es muy sencillo. Ya lo van a ver o lo van a entender cuando obviamente hagan la ejercitación. Para dividir, ahí es donde hay que tener cuidado. Respecto a qué variable yo voy a dividir, ¿sí? Si voy a tomar en cuenta la x para la división, o si voy a tomar en cuenta la y para la división, o si voy a tomar en cuenta la z, si tuviera tres variables para la división. Bueno, ahí uno se tiene que poner de acuerdo con respecto a qué variable vamos a realizar la división. Y obviamente ordenarlo el polinomio, tanto el dividendo como el divisor. Una vez que yo me puse de acuerdo con respecto a qué variable voy a realizar la división, ordenarlo de mayor a menor potencia, ¿sí? Y si me falta algún término, completar con ceros, como hacíamos en las divisiones tradicionales para polinomios en una variable, ¿eh? Así que esto ténganlo presente, por favor. Bien, entonces, no hay más misterio que esto, ¿eh? Para los polinomios en varias variables, no hay más misterio que estas cuestiones que estamos planteando acá. Ahora sí, ya estamos en condiciones de empezar con los casos de factoreo, ¿sí? Por eso que primero hablamos un poco de polinomios de varias variables, porque fíjense que ya acá, para el primer caso de factoreo, que es el factor común, ¿sí?, ya estamos trabajando con polinomios en dos variables. ¿Se puede trabajar todo con polinomios en una variable? Sí, pero lo interesante es cuando empezamos a introducir más variables, ¿sí? Porque empiezan a aparecer situaciones más interesantes, más ricas, ¿no? Y no tan aburridas para polinomios en una variable. Entonces, los casos de factoreo o de factorización, ¿sí?, son 6. A veces yo sé que aburren, ¿no? Por ahí en la escuela secundaria en algún momento los habrán visto, ¿sí? Los casos de factoreo, que por ahí uno se los tiene que memorizar o aprender, y uno dice, bueno, qué plomo que es esto, o qué aburrido que es esto. Pero los casos de factoreo, justamente, si uno maneja los casos de factoreo, a mí me permite, cuando trabajamos con polinomios en varias variables y también en una variable, digo, si uno conoce los casos de factoreo, yo puedo justamente poder factorear un polinomio o poder factorear una expresión algebraica de una manera más rápida o más sencilla a la hora de estar realizando algún cálculo, ¿sí? Además, la factorización de polinomios, ¿sí?, como dijimos, no solamente es un tema intrínseco a los polinomios, sino que la factorización de expresiones algebraicas enteras va a aparecer en expresiones algebraicas racionales, van a aparecer en otros campos de la matemática, lo van a ver en análisis matemático a la hora de calcular límites o a la hora de calcular justamente indeterminaciones. Digo, los casos de factoreo o la factorización de polinomios atraviesan un contenido que podemos decir que atraviesa toda la carrera. No solamente para los que estudian matemática, para los que estudian física, química, y para todas aquellas ciencias que tengan dentro de ellas matemática, ¿sí? Siempre la factorización es un contenido que tarde o temprano suele aparecer y uno la necesita utilizar. Entonces, los casos de factoreo, ¿sí?, uno necesita conocerlos, necesita manejarlos, ¿sí? Y es lo que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el más fácil, que es el llamado factor común. Factor, recuerden, factor significa que se está multiplicando. Es algo, puede ser un número o una letra, ¿sí?, o varias letras, o variables, o indeterminadas. Digo que se están multiplicando, por eso lo de factor. Y común, ¿por qué? Porque si yo miro la expresión, ese número y o, esas letras se están repitiendo en cada uno de esos términos. De ahí el nombre de factor común. Es decir, hay algo, hay una expresión, ¿sí?, que se está repitiendo, que es común a cada uno de los factores, a cada uno de los términos que yo tengo de la expresión que a mí me den. Entonces, fíjense, por ejemplo, me dan el polinomio de dos variables, p de xy igual a menos 2, x a la cuarta y al cubo, más 4, x al cubo y
más 8x al cubo y al cuadrado. Bueno, a ver, fíjense que el primer término es de grado 7, 4 más 3, 7. El segundo término es de grado 4, porque 3 más 1, 4. Y el tercer término es de grado 5, 3 más 2, 5. Por lo tanto, este es un polinomio de grado 7, ¿sí? Este va a ser un polinomio de grado 7. Bien, si ustedes observan acá, fíjense que yo acá tengo un 2, acá tengo un 4, acá tengo un 8. Resulta que el 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2. Al 8 yo lo puedo escribir como 2 por 4. Entonces fíjense que el 2 se está repitiendo en los tres términos. ¿Sí? Ahí ya estamos encontrando un factor común, ¿sí? ¿Factor por qué? Porque el 2 se está multiplicando, ¿sí? Dentro de cada término el 2 se está multiplicando. Y común porque está apareciendo en los tres. Me está apareciendo en los tres, ¿sí? Eso simplemente con mirar las expresiones, ahí ya uno se da cuenta. Después también, si ustedes observan, fíjense que la variable o indeterminada x también. Fíjense que acá la variable x aparece 4 veces. ¿Por qué? Porque x a la cuarta significa x por x por x por x. Aparece 4 veces. X por x por x por x, ¿sí? Multiplicándose ella misma. Acá aparece 3 veces, porque está el cubo. X por x por x. Acá aparece 3 veces, porque está el cubo. Fíjense entonces que la x está apareciendo en los tres términos, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra expresión. Ahí tenemos una variable indeterminada, x, que se está repitiendo en los tres términos. Y con la y pasa lo mismo. Fíjense que acá tenemos y al cubo, significa que se está repitiendo 3 veces. Acá tenemos y, aparece una sola vez. Y acá aparece y al cuadrado 2 veces. Entonces, tenemos que el 2 aparece en los tres términos, la x aparece en los tres términos y la y aparece en los tres términos. Entonces, eso nos da la idea de que vamos a poder extraer como factor común algún 2, alguna x y alguna y. ¿Por qué digo algún 2, alguna x y alguna y? Porque la pregunta sería ahora, bueno, yo sé que el 2, la x y la y es lo que se repite en los tres, así que vamos a poder sacar eso. La pregunta es, ¿cuántos 2 de cada término yo voy a poder sacar? ¿Cuántas x de cada término yo voy a poder sacar? ¿Y cuántas y's de cada término yo voy a poder sacar? ¿Sí? Bueno, si seguimos mirando, también vemos que acá el 2 aparece una sola vez. Acá el 4 es 2 por 2. Ahí tenemos 2, 2. Y acá el 8 es 2 por 2 por 2. Ahí tenemos 3, 2. En este tenemos 3, 2. En este tenemos 2, 2. Y en este tenemos un solo 2. Por lo tanto, como máximo de cada uno vamos a poder sacar ¿cuántos 2? 1. Como máximo voy a poder sacar un solo 2. No voy a poder sacar, si yo quisiera sacar 2, 2. No podría, porque acá sí porque hay 3, 2. Acá sí porque hay 2, 2. Pero acá no porque hay uno solo. Está bien, uno podría decir, bueno, sí, yo si quiero puedo sacar 2, 2. Pero ¿qué pasa? Acá, si yo quisiera sacar 2, 2, es decir, si yo quisiera sacar 2 por 2 sería 4. Si yo quisiera sacar 4 como factor común, me va a aparecer este término me va a aparecer dividido 4. ¿Sí? Dividido 4. Es decir, uno podría hacer eso. Si uno quiere, lo podría hacer. Pero bueno, yo no quiero hacer eso justamente. Yo lo que quiero ver es, bueno, ¿sí? Qué cantidad, como máximo en este caso, qué cantidad de 2 voy a poder sacar de cada uno de los términos de tal manera que el término no me quede después dividido por un número. Porque justamente factorizar, o en este caso extraer factor común, quiero llevarlo a un producto de dos polinomios, pero que lo que me quede sea sencillo, no complicado o más complicado que lo que tenía antes, porque entonces no tiene sentido extraer factor común. ¿Sí? Entonces, vamos a poder sacar un solo 2 de cada término. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas x vamos a poder sacar? Bueno, acá dijimos que había 4x. Y acá hay 3x. Así que como máximo, ¿cuántas x vamos a poder sacar? 3. Sacar 3x significa que vamos a poder sacar x al cubo. De acá vamos a poder extraer un x cubo. De acá vamos a poder extraer un x cubo. Y de acá vamos a poder extraer un x cubo. Y ahora vamos con la otra variable, con la y. ¿Cuántas y's tenemos acá? 3, porque tenemos y por y al cubo. Acá tenemos 3 y's. Acá tenemos una y y acá tenemos 2 y's. ¿Cuántas y's como máximo vamos a poder sacar? Una. ¿Sí? Porque justamente acá hay una sola. Acá hay 2 y acá hay 3. Más de una no voy a poder sacar. Otra vez, ustedes me podrán decir, bueno, pero podría sacar más de una y si yo quiero. Sí, yo podría sacar más de una. Yo si quiero podría sacar 3 y's de cada uno. Pero ojo,
acá no voy a tener problema porque hay 3 i's, pero acá hay una sola i. Si yo quisiera sacar 3 i's, entre comillas, si yo quisiera sacar 3 i's, acá hay una. Por lo tanto, cuando yo haga esa extracción, en el resultado me va a quedar este término, me va a quedar dividido por i al cuadrado. Es decir, que me va a aparecer la variable en un denominador, ¿sí? Y ya eso ya no es un polinomio. Ya eso no es un polinomio. Es una expresión algebraica racional, pero ya no es un polinomio. Y acá recordemos que estamos trabajando con polinomios, ¿sí? A la hora de extraer factor común o a la hora de aplicar cualquiera de los 6 casos de factoreo, ¿sí? Siempre lo que me quede tiene que ser productos de polinomios, ¿sí? Entonces, como máximo vamos a poder sacar una sola i. Vamos a sacar una i de acá, una i de acá y una i de acá. Entonces, vamos a sacar un 2 de cada término, vamos a sacar 3x de cada término y vamos a sacar una i de cada término. Y eso matemáticamente, ¿cómo se lo va a expresar? Así, ¿ven? Saco un 2, acá tengo x al cubo, saco 3x y acá saco una i. Lo que yo voy a sacar, lo escribo afuera. Lo escribo afuera. Y ahora a cada término lo vamos a dividir por lo que yo saqué. ¿Para qué? Para empezar a simplificar, ¿sí? Y para que me quede, justamente, después de la simplificación, me quede lo que yo tenía después de haber sacado. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para que parece un trabalenguas. Lo que estoy diciendo es que lo que yo voy a sacar de cada término lo escribo afuera. A cada término lo voy a dividir, fíjense, lo voy a dividir por lo que yo saqué. Voy a simplificar y esto que quedó, entre paréntesis, justamente es lo que quedó luego de haber sacado de cada término, un 2, una x al cubo y una i. Obviamente que yo acá lo estoy haciendo matemáticamente y lo estoy escribiendo. Esto en realidad uno lo hace mentalmente. Porque fíjense, si yo de acá saco un 2, saco una x al cubo y saco una i, de esta expresión que me queda, me quedaría un menos x y al cuadrado, ¿ven? Menos x y al cuadrado, que surge de simplificar lo que tengo acá. Si yo de esta expresión saco un 2, saco una x al cubo y saco una i, fíjense que saqué la x al cubo y saqué a la i, por lo tanto no me quedó variables. Y el 4, como es 2 por 2, saqué un 2, ¿qué me quedó? Un 2. Es el 2 que está ahí abajo, que surge, fíjense, después de haber simplificado. Y en este último, ¿sí? Si saco un 2, recuerden que el 8 es 2 por 4. Saco un 2, ¿qué me quedó? Un 4. Saqué la x cubo, ya la saqué, no la tengo. Y de la i al cuadrado yo saqué una, por lo tanto, ¿qué me quedó? Una i. Es lo que está ahí. A lo que voy es que a la hora de aplicar factor común, uno esto lo hace mentalmente. Esto que está escrito ahí simplemente es para justificar lo que estoy haciendo. Fuera del paréntesis, yo voy a escribir los factores que voy a sacar, que me di cuenta cuáles son los que se repiten y los que puedo sacar como máximo, lo escribo afuera, y entre paréntesis, a cada término lo divido por lo que yo voy a sacar. Simplifico y ahí está lo que me quedó. Esto muchas veces, en la mayoría de las veces, uno lo hace mentalmente. Es decir, si yo al primero le saco esto, ¿qué me quedó? Esto. Si yo al segundo le saco esto, ¿qué me quedó? Esto. Si yo al tercero le saco esto, ¿qué me quedó? Esto. Eso uno lo hace mentalmente cuando uno aplica factor común, ¿sí? No es obligación hacer este paso del medio. Directamente de acá saltamos acá, porque uno mentalmente, ya con solo verlo, si yo voy sacando, yo ya sé lo que me va quedando de cada uno. Y lo voy anotando. Lo que me va quedando, luego de ir sacando, ¿sí? Lo que me va quedando lo voy anotando. Obviamente entre paréntesis, ¿sí? Porque este polinomio está multiplicado por este otro. Y como siempre digo, para estar seguros que esto está bien hecho, tenemos que hacer las distributivas. Si yo ahora hago todas las distributivas, tenemos que volver a obtener el polinomio original. Esa es la única forma de verificar que efectivamente lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Tenemos que hacer las distributivas y volver a obtener lo que teníamos antes. Entonces, en esto consiste el primer caso de factoreo llamado factor común, ¿sí? Llamado factor común, que como ven
Es sencillo y además esto ustedes lo han hecho un montón de veces. Ya nosotros lo venimos haciendo en videos anteriores porque hemos necesitado extraer factor común. O yo muchas veces explicando algo, bueno, extraemos factor común un número o extraemos factor común una variable. La cuestión es que a la hora de aplicar, por ejemplo, factor común, yo siempre voy a poder extraer cualquier número. Si después al resultado me queda dividido por algún número, ahí no habría ningún inconveniente porque sigue siendo un polinomio. El problema es que cuando yo extraigo una o más de una variable, lo que me quede, que no me aparezca ninguna variable en el denominador. Porque si sucede eso, ya no es un polinomio. ¿Hacer se puede hacer? Sí. ¿Mal estaría? No. Pero yo, si estoy trabajando con expresiones algebraicas racionales, eso, que me aparezca alguna variable en un denominador, no tendría ningún inconveniente. Pero si estamos trabajando con polinomios, si estamos trabajando con expresiones algebraicas enteras, a la hora de aplicar los casos de factoreos, a la hora de aplicar factor común, ¿sí?, lo que me quede, entre paréntesis, no me puede aparecer ninguna variable o indeterminada en el denominador. Números constantes sí me pueden aparecer, no hay ningún problema, porque son números, son constantes. Pero que me aparezca una variable en el denominador, eso sí ya sería un problema. Repito, si estoy trabajando con polinomios, si estoy trabajando con expresiones algebraicas racionales, ahí no sería inconveniente. Pero acá sí, como estamos trabajando con polinomios o con expresiones algebraicas enteras, no me puede quedar ninguna variable o indeterminada en un denominador, ¿sí? Así que eso a tenerlo presente, ¿eh? Bien. Este entonces es el primer caso de factoreo o de factorización, ¿sí? Nos faltan ver ahora los demás, que los vamos a ir viendo así con ejemplos, para que se entienda, ¿sí? Lo vamos a ir viendo con los ejemplos, con distintos ejemplos, que además también ustedes ya tienen en los apuntes, como también tienen en el trabajo práctico para resolver. Entonces, quédense ahí porque seguimos ahora con el caso que le sigue, ¿sí? Factor común. Ahora, ¿cuál vendría? Factor común por grupos, ¿sí? Es decir, la palabra lo dice. Vamos a aplicar esto de factor común, pero de a grupos. Es decir, agrupando convenientemente términos, ¿sí? Esto lo vamos a ver entonces inmediatamente, ya, ahora.